El momento del cumplimiento de la promesa ya había pasado. Jesús había nacido. Jesús, habiendo pasado los momentos de su niñez, de su adolescencia, comienza a enfrentar su labor aquí en la tierra. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 que luego de haber sido bautizado y de haber sido probado por el enemigo, comienzan momentos especiales, momentos en los cuales comienza a transformar vidas. Y es allí que en el verso 18 nos encontramos que Jesús iba caminando junto al mar de Galilea y ve a dos muchachos y los llama. El nombre de uno de ellos era Pedro. Y dice que dejando todo al instante, le siguió. Y qué hermoso es conocer los momentos en la vida de Pedro. Porque Pedro conocía cuál era el deseo de su corazón. Pedro había terminado su educación, y tal era la costumbre en el pueblo de Israel, habiendo terminado su educación, comenzaba a desarrollarse junto a sus padres, a menos que tuviese el deseo de seguir. Y ese deseo de seguir era de seguir su educación. Pero el honor para un judío era seguir la educación que no estaba relacionada ni con números, ni con poemas, ni con conocimientos geográficos y demás, sino Pedro tenía el deseo de seguir estudiando, conociendo la palabra de Dios. Pero ahí Pedro conoció lo más triste que puede conocer un ser humano. Pedro conoció lo que era ser desechado. Pues al finalizar toda su educación, los rabí de la época se paseaban por las escuelas en orden de jerarquía, escogiendo a aquellos que iban a ser sus discípulos, aquellos que estaban dispuestos, que tenían el deseo de seguir, como lo tenía Pedro. Y seguramente Pedro estaba siempre parado ahí en la fila de aquellos que estaban dispuestos, que tenían el deseo de seguir. Sin embargo, a Pedro nadie le escogió. Pedro conocía lo que era ser desechado. Y es por eso que en el momento en que se encuentra con Jesús, él siente el peso, el valor del momento de la elección. Pasaba Jesús, le vio y le llamó. Es por eso que podemos entender la reacción de Pedro en ese momento. Dejándolo todo, le siguió. Había sido el deseo de su corazón desde niño, pero había sido desechado. Había sido desechado. Pero no había apagado ese deseo en su corazón. Es por eso que cuando oyó la voz de la elección, no dudó. Él fue seleccionado por Jesús, la primera selección de él. Y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Pero este deseo, este conocimiento de ser desechado, deseo de seguir y de conocer la selección, ya no de los demás en su adolescencia, sino ya en su edad madura, del mismo Señor Jesús, se debía a que Pedro tenía una gran disposición. ¿Disposición a qué? Disposición a someterse, en cada momento, en cada área de su vida. Y es por eso que al seguir el relato de la vida del apóstol Pedro en los Evangelios, y aún en sus 2 epístolas universales, nos encontramos de que Pedro, aún teniendo esta disposición a someterse, tuvo un proceso de aprendizaje profundo, en el cual fue cediendo poco a poco, para ser cada día más como su Maestro. Y qué hermoso es pensar que Dios nos regala cada momento, cada día de nuestras vidas, con un propósito. Él, mirando que quizás no siempre el deseo ha sido el de seguir, Él nos ha seleccionado para que seamos sus hijos, para que recordemos que nosotros fuimos desechados, pero desechados por nuestra propia condición, pero seleccionados para salvación por el mismo Dios. Y que reflexionando sobre esto tengamos la disposición a, como se despedía el apóstol Pedro, a someternos. El apóstol Pedro decía: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Tener la disposición a someterte a Él. ¿Para qué? Para que Él nos exalte
cuando fuere el tiempo. Según los hombres, el tiempo de Pedro ya había pasado. No había sido seleccionado por ningún maestro, pero es que los tiempos de Dios no son los nuestros. Es por eso que cuando llegó el tiempo, a la hora señalada, en el momento justo, Jesús le habló. De la misma manera que lo hace contigo y lo hace conmigo. Ten este momento precioso a solas con el Señor, sin olvidarte que todo aquel que disfruta en plenitud un momento con Dios nunca sale de su presencia de la misma manera.